En Mugla, Alara, de 23 años, creía que su matrimonio con el poderoso sultán Miran, de 34, podía ser el comienzo de una nueva vida. Pero todo cambió cuando, escondida detrás de una puerta, escuchó al hombre con quien acababa de casarse decir fríamente: «La toleraré hasta que me dé un hijo». Y fue en ese instante cuando un amor imposible comenzó a nacer. Alara se detuvo en el corredor en el instante en que escuchó la voz del sultán Miran atravesar la puerta entreabierta. «La toleraré hasta que me dé un hijo». Las palabras golpearon su pecho como una caída brusca, arrancándole cualquier suelo que aún existiera bajo sus pies. Del otro lado de la sala, los consejeros rieron discretamente mientras hablaban sobre herederos, alianzas y la estabilidad del trono de Mugla. Detrás de la pared, Alara permaneció inmóvil, sintiendo cómo sus dedos temblaban contra la tela del vestido. El problema no era descubrir que el matrimonio no había comenzado por amor. Eso ya lo sabía desde el principio. El verdadero golpe fue darse cuenta de que tal vez él jamás tuvo la intención de verla como mujer, solo como alguien útil para darle un hijo. Su corazón latía tan fuerte que parecía imposible que no la escucharan. Miran siguió hablando con normalidad, como si estuviera discutiendo cualquier asunto político del reino. Después del nacimiento del heredero, la corte finalmente dejará de presionarme. Uno de los hombres respondió que elegir a Alara había sido una decisión inteligente, porque la antigua familia de ella todavía conservaba influencia en parte de Mugla. Alara cerró los ojos por un instante. Entonces eso era todo. No había espacio para el afecto, ni posibilidad de futuro, ni siquiera curiosidad por quién era ella. No estaba siendo rechazada como esposa enamorada. Estaba siendo reducida a una función dentro del palacio. Mientras intentaba respirar sin hacer ruido, su mente volvió a semanas atrás, cuando todo aún parecía demasiado lejano para asustarla. Después de la muerte de su padre, su familia comenzó a perderlo todo lentamente. Las tierras fueron tomadas por acreedores. Los antiguos aliados desaparecieron y su madre enfermó intentando mantener la dignidad de la casa. Mugla no era amable con las mujeres solas. Y cuando el emisario del palacio apareció llevando la propuesta de matrimonio, Alara entendió inmediatamente lo que aquello significaba. El sultán Miran necesitaba una esposa legítima para fortalecer alianzas políticas y asegurar un heredero antes de que surgieran disputas por el trono. No era amor, nunca lo fue. Aún así, ella creyó que la convivencia tal vez podría transformar algo dentro de él. La noche en que aceptó el matrimonio, Alara permaneció despierta mirando la ventana de su antigua habitación mientras su madre dormía. Intentaba convencerse de que aquel destino quizá no sería tan cruel como parecía. El sultán Miran tenía fama de frío e inaccesible, pero también era conocido por cumplir su palabra, proteger el reino y jamás actuar con brutalidad sin motivo. Tal vez solo era un hombre endurecido por las responsabilidades. Tal vez el matrimonio comenzaría distante, pero podría volverse soportable con el tiempo. Y fue exactamente en eso en lo que Alara decidió creer. No en una pasión inmediata, sino en la esperanza silenciosa de algún día ser vista de verdad. Los preparativos ocurrieron demasiado rápido. En pocos días, Alara dejó la antigua casa y fue llevada al enorme palacio de Mugla. Todo parecía grande, rígido y demasiado observador. Las mujeres de la corte analizaban cada uno de sus pasos, como si intentaran decidir cuánto tiempo sobreviviría aquella nueva esposa ahí dentro. Algunas sonreían por educación, otras ni siquiera ocultaban el desprecio. El sultán no eligió una esposa, eligió una madre para el futuro heredero, susurró una de ellas mientras Alara pasaba. Ella escuchó perfectamente, pero siguió caminando sin reaccionar. Desde el principio, Alara sabía cuál era su papel en aquel matrimonio.
Lo que no sabía era cuánto destruiría sus esperanzas escuchar aquello de la boca del propio Miran. La boda se celebró frente a toda la élite de Mugla. El gran salón brillaba con oro y velas, pero Alara apenas podía prestar atención al lujo a su alrededor. Cuando Miran apareció frente a ella, todo el ambiente pareció silenciarse automáticamente. Alto, imponente, vestido con los colores oscuros de la familia real, el sultán tenía una presencia imposible de ignorar. Durante la ceremonia fue educado en cada gesto. Tomó su mano con firmeza, repitió los votos sin vacilar y mantuvo una postura impecable ante la corte. Pero había distancia en sus ojos, una distancia controlada, casi calculada. Aún así, cuando él la miró directamente durante unos segundos, Alara sintió nacer dentro de ella una esperanza peligrosa. Durante la celebración, Miran permaneció rodeado de nobles y consejeros, discutiendo asuntos del reino incluso en su propia boda. Alara observaba todo desde lejos intentando entender a aquel hombre. No había arrogancia exagerada en él, ni crueldad gratuita, solo un muro emocional imposible de atravesar. En determinado momento, una copa cayó cerca de ella y algunos hombres comenzaron a reírse de la sirvienta asustada. Antes de que Alara pudiera reaccionar, Miran silenció el salón con una sola mirada. Humillar a alguien no divierte a los hombres inteligentes, dijo fríamente. Fue rápido, pequeño, pero suficiente para hacerle creer a Alara que tal vez existía humanidad detrás de su frialdad. La primera noche en el palacio, Alara entró a la enorme habitación intentando controlar la ansiedad. Las criadas prepararon todo en silencio y se retiraron poco después, dejándola sola esperando al sultán. El tiempo pasó lentamente. Cada minuto aumentaba el nerviosismo dentro de ella. Cuando Miran finalmente entró, el ambiente pareció volverse todavía más silencioso. Él se quitó el manto de los hombros, caminó lentamente hacia la mesa y se sirvió vino antes de mirar en dirección a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Alara sentía el corazón acelerado mientras intentaba entender qué ocurriría a partir de ese momento. Miran fue el primero en romper el silencio. No necesitas tener miedo. La frase salió firme, pero menos fría de lo que ella esperaba. Alara levantó la mirada lentamente, sorprendida por la calma en su voz. El sultán se acercó solo lo suficiente para ayudarla a sentarse en la cama, manteniendo después una distancia respetuosa. Le explicó que el palacio tenía reglas difíciles, personas peligrosas e intereses ocultos en cada corredor. Necesitarás aprender rápido en quién confiar. No había cariño en sus palabras, pero tampoco brutalidad. Y eso, de algún modo, calmó parte de la ansiedad de ella. Aquella noche, Miran no intentó forzar intimidad ni actuar como un esposo enamorado. Permaneció distante, sentado cerca de la ventana durante mucho tiempo, mientras resolvía documentos del reino. Alara observaba todo en silencio, intentando entender a aquel hombre imposible de descifrar. En determinado momento, él notó que ella seguía despierta. «Deberías descansar», dijo sin apartar la vista de los papeles. Ella dudó antes de responder en voz baja. «Es difícil dormir en un lugar tan diferente». Por primera vez, Miran pareció prestarle verdadera atención. Entonces respondió algo inesperado. «Con el tiempo, el palacio deja de parecer extraño». Y aquella frase sencilla terminó alimentando esperanza dentro de ella. Horas después, la habitación finalmente se sumergió en silencio. Miran se acostó en el lado opuesto de la enorme cama, manteniendo suficiente distancia para que sus cuerpos ni siquiera se rozaran. Aún así, Alara podía sentir su presencia a su lado, el peso de su respiración tranquila, el calor discreto, el suave aroma del perfume mezclado con la tela oscura de su ropa. Ella permaneció inmóvil, mirando el techo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No estaba enamorada de él. Era demasiado pronto para eso.
pero algo dentro de ella quería creer que aquella distancia podía disminuir poco a poco. En determinado momento de la madrugada, Alara se giró lentamente y notó que Miran seguía despierto. Observaba el techo en silencio, perdido en pensamientos lejanos. Por impulso, ella preguntó en voz baja: «¿Nunca quiso casarse antes?». El sultán tardó unos segundos en responder: «Querer rara vez importa para hombres como yo». La sinceridad fría de aquella frase volvió el cuarto todavía más silencioso. Aún así, Alara no sintió miedo de él en ese instante. Sintió tristeza. Una tristeza extraña al darse cuenta de que quizá el hombre más poderoso de Mugla también cargaba vacíos que nadie veía. A la mañana siguiente, Alara despertó antes del amanecer y notó que Miran ya no estaba en la habitación. Durante unos segundos se quedó mirando el espacio vacío a su lado, recordando la conversación de la madrugada anterior. Parte de ella todavía creía que tal vez el matrimonio podría encontrar algún equilibrio con el tiempo. No amor inmediato, no cuentos imposibles, solo la cercanía suficiente para dejar de ser dos extraños compartiendo el mismo palacio. Y fue cargando esa esperanza silenciosa que salió por los corredores aquella mañana, hasta escuchar las voces provenientes de la sala contigua. Entonces todo se derrumbó. «La toleraré hasta que me dé un hijo». La frase atravesó la puerta como una cuchilla invisible. No porque Alara creyera que él se había casado por amor. Ella nunca fue ingenua hasta ese punto. Lo que destruyó algo dentro de ella fue darse cuenta de que ni siquiera existía la posibilidad de que algún día nacieran sentimientos. Miran hablaba de ella como quien describe una obligación temporal, como si su presencia solo fuera soportable hasta cumplir su función dentro del reino. Uno de los consejeros comentó que las mujeres solían crear demasiadas expectativas emocionales dentro de los matrimonios políticos. Otro dijo que, después del nacimiento del heredero, el sultán finalmente podría dedicar toda su atención a asuntos más importantes del reino. Miran no lo contradijo, no defendió a Alara, no mostró ningún tipo de incomodidad. Y eso dolió más que la propia frase inicial, porque la noche anterior, mientras compartían la misma habitación en silencio, ella había comenzado a creer que tal vez existía humanidad escondida dentro de él. Pero ahora parecía que todo no había sido más que una ilusión creada por su propia esperanza. Cuando escuchó pasos acercándose a la puerta, Alara finalmente consiguió moverse. Caminó rápido por el corredor antes de que alguien notara su presencia. El pecho le ardía de una forma difícil de explicar. En cuanto regresó a la habitación, cerró la puerta lentamente e intentó controlar la respiración. No quería llorar, no el primer día, no en aquel palacio lleno de gente esperando verla quebrarse. Aún así, frente al espejo, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Horas después, durante el almuerzo oficial, Alara volvió a encontrarse con el sultán Miran frente a toda la corte. Él permaneció impecable como siempre, discutiendo política con los nobles mientras los sirvientes circulaban por el salón. En determinado momento, sus ojos se encontraron rápidamente con los de ella. Alara sostuvo la mirada apenas un segundo, antes de volver la atención al plato frente a ella. Fría, educada, controlada. Miran simplemente continuó la conversación con los consejeros, sin darse cuenta de que algo dentro de ella se había roto aquella mañana. Durante el resto del almuerzo, Alara casi no habló. Respondió solo lo necesario cuando alguien se dirigía a ella y mantuvo una postura impecable todo el tiempo. Algunas mujeres de la corte comenzaron a observarla con más atención, quizá esperando inseguridad o lágrimas, pero Alara no le daría ese placer a nadie. Si el sultán solo quería tolerarla dentro de aquel matrimonio, entonces ella aprendería a sobrevivir en ese palacio sin esperar nada de él. Aquella tarde, los corredores de Mugla se llenaron de susurros sobre la nueva esposa del sultán.
Algunas mujeres del harén comentaban que Mihran jamás se involucraría emocionalmente con nadie. Otras decían que Alara parecía demasiado delicada para soportar la frialdad de él por mucho tiempo. Ella escuchó parte de los comentarios mientras cruzaba los jardines internos, pero siguió caminando sin reaccionar. Solo que, por primera vez desde que llegó al palacio, la esperanza que había llevado consigo comenzó a desaparecer lentamente. Mientras tanto, el sultán Mihran siguió con su rutina normalmente, sumergido en reuniones políticas y asuntos del reino, sin imaginar lo que Alara había escuchado aquella mañana. Para él, el matrimonio seguía siendo solo una obligación necesaria para proteger el trono de Mugla. Pero sin darse cuenta, el silencio que empezaba a crecer entre ambos ya estaba preparando algo que ninguno de los dos podría controlar después. En los días siguientes, Alara decidió que nadie en aquel palacio vería su dolor. El sultán Mihran podía tolerarla solo por obligación, pero ella no se convertiría en una mujer amarga frente a la corte. Entonces comenzó a ocupar sus días observando el funcionamiento del palacio, conversando con los sirvientes y ayudando discretamente a quien lo necesitara. Una mañana, encontró a una joven criada llorando cerca de la cocina después de romper una bandeja de plata. Antes de que el jefe de los sirvientes pudiera castigarla, Alara se agachó para ayudarla a recoger los pedazos. «Los accidentes pasan», dijo con calma. El silencio que invadió el corredor fue inmediato. Nadie esperaba algo así de la esposa del sultán. La noticia se esparció rápidamente por Mugla. Los sirvientes comenzaron a comentar que la nueva sultana trataba a todos por su nombre, preguntaba por sus familias y escuchaba problemas que nadie importante solía escuchar. Algunas tardes, Alara caminaba por las áreas más sencillas del palacio, llevando comida a empleados enfermos o conversando con mujeres que llevaban décadas trabajando allí. Lo hacía sin buscar atención, tal vez porque ayudar a los demás era la única cosa que hacía que su pecho doliera un poco menos. Pero dentro de ella seguía existiendo un vacío constante, porque cada vez que regresaba a la enorme habitación compartida con Mihran, recordaba exactamente cuál era su verdadero papel en aquel matrimonio. El sultán comenzó a escuchar comentarios sobre su esposa sin darles demasiada importancia al principio. Un sirviente mencionó que Alara había evitado que una criada fuera expulsada injustamente. Una cocinera comentó que la nueva sultana había pasado parte de la mañana ayudando a un niño enfermo que trabajaba en las áreas internas del palacio. Mihran solo escuchaba mientras firmaba documentos o discutía asuntos políticos. Para él, aquello parecía irrelevante comparado con los problemas del reino. Aún así, los comentarios seguían apareciendo con demasiada frecuencia, y sin darse cuenta, el nombre de Alara comenzó a ocupar pequeños espacios dentro de sus pensamientos. Cierta tarde, Mihran cruzaba uno de los corredores exteriores cuando vio a Alara arrodillada frente a una mujer anciana que había llegado al palacio para pedir ayuda económica. La mujer temblaba mientras intentaba explicar que había perdido a su esposo y a sus hijos durante una sequía en una de las regiones de Mugla. Antes de que los guardias la echaran, Alara tomó sus manos y pidió que le proporcionaran comida y refugio temporal. «Nadie cruza las puertas del palacio rogando ayuda por orgullo», dijo tranquilamente. Mihran observó todo desde lejos, sin intervenir. Por primera vez, pasó demasiado tiempo mirando a su propia esposa sin ningún motivo político. Aquella noche, durante la cena, el sultán notó algo extraño. Alara estaba hermosa como siempre, pero parecía distante, educada, silenciosa, impecable frente a la corte, pero distante. Cuando una de las mujeres intentó provocarla, diciendo que el palacio pronto necesitaría un heredero fuerte, Alara solo sonrió de manera contenida y continuó comiendo como si aquello no le afectara.
Pero Mirán notó los dedos de ella apretando discretamente la copa de vino durante unos segundos. Un detalle pequeño, demasiado rápido. Aún así, algo en aquella reacción quedó atrapado en su mente durante el resto de la noche. Los días siguieron pasando y Alara continuó ocupando su tiempo lejos de la expectativa de ser amada por el sultán. Ya había entendido que esperar cariño de él solo aumentaría su dolor. Entonces decidió construir otro lugar para sí misma dentro del palacio. Un lugar basado en el respeto, no en la esperanza. Pero eso comenzó a generar incomodidad entre algunas mujeres de la corte, porque los sirvientes empezaron a admirarla cada vez más. Y en Mugla, la admiración podía transformarse rápidamente en influencia. «Está haciendo que todos la quieran», comentó una de las mujeres con irritación. «Eso nunca termina bien dentro de este palacio». Mirán seguía siendo frío con Alara la mayor parte del tiempo, educado, controlado, distante, pero comenzó a observarla más que antes. Notaba cuando ella entraba a un salón. Percibía cómo cambiaban las expresiones de los sirvientes cerca de ella. Y sobre todo comenzó a darse cuenta de que, incluso siendo siempre amable, Alara llevaba un cansancio escondido en los ojos. Pero el sultán no hacía preguntas. Una parte de él prefería mantener distancia emocional. Era más seguro así. Los hombres en su posición aprendían desde muy jóvenes que los sentimientos solían debilitar las decisiones. Y Mirán jamás permitiría que una mujer ocupara suficiente espacio como para desviar su atención del trono. Una madrugada, Mirán regresó tarde de una reunión política y encontró a Alara dormida sentada junto a la ventana. Había papeles esparcidos sobre la mesa a su lado, cuentas y solicitudes de ayuda enviadas por familias pobres de Mugla. El sultán se quedó quieto observándola en silencio durante unos segundos. Ella parecía agotada. Aún así, incluso dormida, mantenía los documentos cuidadosamente organizados entre las manos. Por primera vez, Mirán se preguntó por qué alguien que vivía tan infeliz en aquel palacio seguía esforzándose por cuidar problemas que ni siquiera eran suyos. Y la respuesta comenzó a incomodarlo más de lo que debería. A la mañana siguiente, Alara despertó y encontró una manta sobre sus hombros. Permaneció inmóvil durante unos segundos, intentando entender aquello. Las criadas juraron que ninguna de ellas había entrado a la habitación durante la madrugada. Y aunque Mirán no dijo absolutamente nada durante el desayuno, Alara notó algo extraño. En varios momentos, los ojos de él se detenían en ella durante demasiado tiempo antes de apartarse rápidamente. No había calidez en aquella mirada. Todavía no. Pero tampoco era ya una indiferencia absoluta, y eso terminó siendo peligroso para ambos. Aquella misma tarde, durante una reunión con consejeros, uno de los hombres comentó que el reino necesitaba urgentemente noticias sobre un heredero. Mirán permaneció en silencio mientras escuchaba las exigencias aumentar alrededor de la mesa. «El pueblo necesita estabilidad», dijo uno de ellos. Y la corte empieza a cuestionar si el matrimonio realmente fue una elección inteligente. El sultán apretó lentamente los dedos contra el brazo de la silla, claramente irritado. Por primera vez desde la boda, la presión sobre Alara dejó de parecer solo un detalle político. Y sin darse cuenta, Mirán comenzó a relacionar aquellas exigencias con la mirada silenciosamente triste que su esposa intentaba esconder todos los días. Después de aquella reunión, el sultán Mirán pasó el resto de la noche inquieto. Los consejeros hablaban de herederos como si Alara fuera solo una parte del trono, y por primera vez eso comenzó a incomodarlo de verdad. Aún así, no entendía por qué. Intentó convencerse de que solo era irritación por las constantes presiones de la corte. Nada más que eso. Pero cuando entró a la habitación y encontró a Alara dormida sobre unos documentos con solicitudes de ayuda provenientes de Mugla, terminó quedándose quieto mirándola durante demasiado tiempo. Había agotamiento en su rostro.
un agotamiento silencioso que nadie parecía notar además de él. A la mañana siguiente, durante el desayuno frente a la corte, una de las mujeres más influyentes del harén sonrió de manera venenosa antes de decir: «Todo el reino ya espera noticias de un pequeño príncipe». Algunos hombres rieron discretamente. Alara mantuvo una postura impecable, pero sus dedos se cerraron lentamente alrededor de la taza. Antes de que alguien continuara con el tema, Miran levantó la mirada con frialdad. «Cuando quiera opiniones sobre mi matrimonio, haré preguntas». Todo el salón cayó en un silencio inmediato. Nadie esperaba aquella reacción del sultán, ni siquiera Alara, y aunque él volvió a comer con normalidad poco después, algo en aquella defensa inesperada la estremeció más de lo que debería. Más tarde, mientras caminaba por los jardines internos, Alara todavía intentaba entender el comportamiento de él. Miran nunca había mostrado un interés verdadero en ella. Entonces, ¿por qué comenzaba a protegerla justo ahora? Una parte de ella quería creer que aquello significaba algún cambio. Otra parte se negaba a crear expectativas otra vez. El problema era que, desde aquella mañana, el sultán comenzó a observarla con más frecuencia, no de una forma intensa o apasionada, era diferente, como alguien intentando comprender algo que todavía no podía explicar. 2 días después, Miran encontró a Alara organizando donaciones para familias pobres cercanas al palacio. Ella hablaba con los sirvientes mientras separaba ropa y alimentos, como si hubiera hecho aquello toda su vida. El sultán observó en silencio hasta que ella finalmente notó su presencia. Alara se puso seria de inmediato, esperando algún comentario frío o una orden para detener aquello. Pero Miran solo preguntó: «¿Hacías esto antes de venir a Mugla?». La pregunta la tomó por sorpresa, porque hasta ese momento él nunca había mostrado curiosidad por su vida. «Mi madre ayudaba a quien podía, incluso cuando ya casi no teníamos nada», respondió ella con cautela. Miran permaneció mirándola durante unos segundos antes de hacer otra pregunta. «¿Tu padre también era así?». El pecho de Alara se apretó discretamente. Era la primera vez que el sultán preguntaba algo personal. Aún desconfiada, ella contó que su padre solía abrir las puertas de la antigua propiedad para viajeros y familias pobres durante el invierno. Miran escuchó todo en silencio, sin interrumpir, y eso, extrañamente, puso a Alara más nerviosa que la propia frialdad de él. A partir de aquel día, pequeñas conversaciones comenzaron a surgir entre ellos de forma inesperada, cortas, cuidadosas, siempre rodeadas de distancia emocional. A veces Miran preguntaba sobre alguna tradición de la familia de ella. En otras ocasiones, observaba a Alara conversando con los sirvientes antes de hacer preguntas, aparentemente demasiado simples para un hombre como él. Pero Alara notaba algo. El sultán jamás hablaba sobre sí mismo. Nunca. Cada vez que alguna conversación amenazaba con acercarse a su vida personal, Miran cambiaba de tema inmediatamente o terminaba el diálogo. Una noche silenciosa, mientras cenaban solos por primera vez desde la boda, Alara finalmente reunió el valor para preguntar: ¿siempre has sido tan cerrado? Miran levantó la mirada lentamente. Todo el ambiente pareció volverse más pesado de inmediato. Durante unos segundos, ella pensó que simplemente ignoraría la pregunta. Entonces el sultán respondió en voz baja: «Los hombres en mi posición aprenden demasiado pronto que los sentimientos pueden destruirlo todo». La forma en que dijo aquello hizo que Alara comprendiera que había algo mucho más profundo escondido detrás de aquella frialdad. Ella quiso preguntar más. Quiso entender qué había ocurrido con él antes de aquel matrimonio. Pero algo en la mirada de Miran dejó claro que aquel era un territorio demasiado peligroso. Entonces, Alara simplemente guardó silencio. Y por primera vez, el propio sultán pareció incómodo con el silencio entre ellos, como si una parte de él hubiera dicho más de lo que pretendía. Aquella noche, Miran tardó en dormir, y Alara
Lo notó incluso sin mirarlo directamente, porque cada vez que cerraba los ojos sentía el peso de su presencia despierta a su lado. Mientras tanto, los comentarios de la corte comenzaron a empeorar. Algunas mujeres empezaron a insinuar que Alara no quedaba embarazada porque el sultán no la deseaba realmente. Otras comenzaron a esparcir rumores de que Miran podría tomar una segunda esposa si el heredero tardaba demasiado en llegar. Alara escuchó parte de aquellas conversaciones escondida detrás de una puerta y sintió como el pecho se le helaba. Pero antes de que pudiera salir de ahí, la voz del sultán resonó por el corredor. Quien esté tan preocupado por mi linaje puede abandonar mi palacio inmediatamente. El silencio fue instantáneo, y cuando Miran apareció frente a ellas con la mirada fría, nadie tuvo el valor de responder. Aquella noche, Alara entró a la habitación intentando esconder cuánto la habían afectado aquellas palabras. Miran notó inmediatamente que algo había sucedido. ¿Qué pasó?, preguntó de forma directa. Por un instante, ella estuvo a punto de responder que no era nada, pero estaba cansada de fingir todo el tiempo. Las personas en este palacio hablan de mí como si yo fuera solo un vientre. La sinceridad de la frase hizo que todo el ambiente se volviera pesado. Miran permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder algo que ni él mismo esperaba decir. No tienen derecho a reducirte a eso. Y por primera vez, desde que llegó a Mugla, Alara sintió que quizá el hombre más frío del reino comenzaba, lentamente, a verla más allá de la obligación del matrimonio. Después de aquella conversación en la habitación, algo cambió entre los dos. Pequeño al principio, casi invisible, pero Alara comenzó a notar que el sultán Miran ya no la trataba solo como parte de la rutina del palacio. Empezó a buscarla durante las comidas, preguntaba dónde había pasado el día y a veces permanecía demasiado tiempo observándola en silencio. Pero mientras él se acercaba lentamente, la mente de ella seguía atrapada en aquella frase que había escuchado detrás de la puerta. La toleraré hasta que me dé un hijo. Aquello no salía de su cabeza, ni durante el día, ni por las noches, sobre todo cuando Miran comenzaba a actuar diferente. Cierta mañana, Alara estaba ayudando a algunos sirvientes a organizar provisiones cuando percibió la presencia de él detrás de ella. Miran observó en silencio mientras ella separaba alimentos para familias pobres cercanas al palacio. ¿Haces esto todos los días?, preguntó con calma. Alara levantó la mirada lentamente. Antes, él jamás se habría detenido a hablar sobre algo así. Alguien tiene que hacerlo, respondió sin mirarlo demasiado tiempo. El sultán permaneció allí unos segundos más, observando la manera cuidadosa en que ella hablaba con cada persona a su alrededor. Y, por primera vez en años, sintió una extraña necesidad de seguir cerca de alguien sin ningún motivo político. Aquella noche, durante la cena, Miran le preguntó sobre su infancia. La pregunta tomó a Alara por sorpresa. Ella tardó unos segundos antes de responder que solía correr por los campos de la antigua propiedad de su padre y ayudar a su madre en la cocina durante los inviernos más difíciles. Mientras hablaba, notó algo extraño. El sultán realmente escuchaba, no por obligación, no por cortesía política. Escuchaba de verdad, y eso comenzó a asustarla más que la propia frialdad de él. Porque mientras más se acercaba a Miran, más recordaba a ella que aquel hombre todavía planeaba permanecer a su lado solo hasta conseguir un heredero. Después de aquella noche, Alara comenzó a alejarse discretamente cada vez que sentía al sultán demasiado cerca. Cuando Miran entraba a algún salón donde ella estaba, encontraba excusas para irse. Cuando él intentaba prolongar las conversaciones, ella respondía solo lo necesario, y eso comenzó a incomodarlo profundamente. Por primera vez, el poderoso sultán de Mugla sentía que alguien huía de él no por miedo, sino para proteger su propio corazón. El problema era que Miran todavía no entendía completamente por qué aquello lo afectaba tanto.
En una madrugada silenciosa, Miran encontró a Alara sola en uno de los balcones del palacio, mirando las luces de la ciudad. Ella ni siquiera notó su presencia al principio. «Me estás evitando», dijo él directamente. El pecho de ella se apretó de inmediato. Durante unos segundos, Alara pensó en negarlo, pero estaba demasiado cansada para fingir. «Tal vez solo estoy aprendiendo cuál es mi lugar aquí». La respuesta salió tranquila, pero cargada de dolor escondido. Miran frunció ligeramente el ceño, incómodo con aquellas palabras. ¿Y cuál sería ese lugar? Alara desvió la mirada antes de responder. El lugar de alguien que solo debe cumplir con lo que esperan de ella. Las palabras golpearon a Miran de una forma extraña. Por primera vez se dio cuenta de que había algo roto dentro de ella. Y peor aún, comprendió que quizá había sido él quien causó aquello, pero el sultán no sabía cómo lidiar con sentimientos de ese tipo, no después de todo lo que había vivido años atrás. Desde joven, Miran aprendió que los hombres con poder no podían permitirse debilidades emocionales. Su propio padre había destruido a la familia intentando amar a alguien por encima de los intereses del reino. El resultado fue sangre, traición y guerra dentro del palacio. Desde entonces, Miran convirtió la frialdad en supervivencia, y ahora Alara comenzaba lentamente a atravesar barreras que él juró que jamás permitiría que alguien cruzara de nuevo. A la mañana siguiente, durante una reunión política, Miran se dio cuenta de que apenas podía prestar atención a lo que decían los consejeros. La imagen de Alara en el balcón seguía regresando a su mente una y otra vez, la tristeza escondida en su voz, la manera en que desviaba la mirada cada vez que él intentaba acercarse. Irritado consigo mismo, el sultán terminó la reunión antes de tiempo y salió abruptamente del salón. Uno de los consejeros comentó que parecía distraído últimamente, y eso solo empeoró su humor, porque Miran sabía exactamente lo que estaba empezando a pasar y odiaba perder el control sobre sus propios sentimientos. Aquella tarde, mientras Alara organizaba telas para donar, una criada dejó caer accidentalmente una bandeja de té cerca de ella. El ruido llamó la atención de inmediato y uno de los supervisores comenzó a gritarle a la niña frente a todos. Antes de que Alara pudiera intervenir, Miran apareció en el corredor. El silencio fue instantáneo. Si alguien aquí merece un castigo, ciertamente no es una niña asustada, dijo el sultán con frialdad. El hombre palideció al instante. Alara observó todo sin poder esconder la sorpresa, porque Miran jamás solía involucrarse en situaciones pequeñas como aquella, pero ahora estaba allí, protegiendo a personas que ella misma solía proteger. Más tarde, en la habitación, Alara intentó agradecerle por lo que había hecho. Miran solo respondió: «Tú habrías hecho lo mismo». El problema fue la manera en que la miró después de decir eso. Sin frialdad, sin distancia. Por primera vez, había un calor verdadero en aquella mirada. Pequeño, contenido, pero real. Y fue exactamente eso lo que hizo que Alara se alejara de inmediato. Caminó hasta la ventana intentando controlar el corazón acelerado, porque una parte de ella quería desesperadamente creer en aquel cambio de él, pero la otra seguía escuchando la misma frase cruel repitiéndose dentro de su cabeza: «La toleraré hasta que me dé un hijo». Miran notó el distanciamiento en el mismo instante, y aquello comenzó a dolerle de una manera que no sabía explicar. Porque mientras más intentaba acercarse a ella, más parecía Alara huir emocionalmente. El sultán no entendía por qué aquella distancia le molestaba tanto. No debería importar. El matrimonio seguía siendo político, el heredero seguía siendo necesario, el reino continuaba dependiendo de él. Pero entonces, ¿por qué comenzaba a sentir rabia cada vez que veía tristeza en los ojos de ella? ¿Y por qué, incluso intentando resistirse, ya comenzaba a desear que Alara lo mirara de la misma manera que antes de que algo invisible cambiara entre los dos para siempre?
En los días siguientes, Miran intentó acercarse a Alara de maneras que ni él mismo terminaba de comprender. Pasaba más tiempo en la habitación, preguntaba cómo había sido su día y, a veces, aparecía inesperadamente en los lugares donde ella solía ayudar a los sirvientes. Pequeños gestos, pequeños acercamientos. Pero para Alara aquello era demasiado peligroso, porque su corazón comenzaba a reaccionar exactamente de la forma que había prometido evitar. Y cada vez que sentía crecer la esperanza, la voz de él regresaba a su mente como una maldición. La toleraré hasta que me dé un hijo. Aquello destruía cualquier valentía que ella pudiera tener para creer en él. Aunque intentaba mantener distancia, Alara no lograba impedir que sus sentimientos crecieran lentamente. Y ese era justamente el problema. Aquella cercanía era todo lo que había deseado desde el inicio del matrimonio. Conversaciones reales, presencia, interés verdadero. Pero ahora que Miran finalmente comenzaba a verla como mujer, el miedo se había vuelto más grande que la esperanza. Porque si entregaba por completo su corazón y después descubría que todo no era más que culpa o conveniencia, no sobreviviría al dolor otra vez. En una noche silenciosa, Miran entró a la habitación y encontró a Alara cosiendo junto a la ventana. Él la observó en silencio durante unos segundos antes de preguntar: ¿por qué siempre parece que huyes cuando intento acercarme? La pregunta fue demasiado directa. Alara levantó la mirada lentamente, sorprendida por la sinceridad de él. Durante unos segundos, pensó en decir la verdad. Pensó en contarle que había escuchado todo en aquel corredor, pero el miedo cerró su garganta. Entonces solo desvió la mirada y respondió en voz baja: tal vez porque algunas distancias son más seguras. La frase quedó resonando en la mente de Miran durante el resto de la noche. Por primera vez en años, el sultán comenzó a perder el control sobre sus propios pensamientos. Durante las reuniones políticas, recordaba la sonrisa discreta de Alara mientras hablaba con los sirvientes. Durante las cenas de la corte, notaba automáticamente cuando ella entraba a algún salón. Y en las madrugadas silenciosas, se descubría observando el espacio vacío de la cama cuando ella dormía demasiado lejos de él. Aquello lo irritaba profundamente, porque Miran había pasado toda su vida creyendo que los sentimientos eran debilidades peligrosas. Pero ahora, sin darse cuenta, Alara comenzaba a ocupar lugares dentro de él que debían permanecer intactos. Y mientras más se acercaba a ella, más comenzaba a asfixiarlo la culpa. Porque Miran recordaba perfectamente lo que había dicho a los consejeros aquella mañana: la toleraré hasta que me dé un hijo. En ese momento, aquellas palabras parecieron necesarias. Hombres como él no podían mostrar sentimientos frente a la corte. Su propio padre había destruido el reino, permitiendo que las emociones interfirieran en las decisiones del palacio. Miran creció viendo traiciones, manipulaciones y guerras surgir de relaciones mal construidas dentro de la familia real. Así que aprendió desde joven a esconder cualquier debilidad detrás de la frialdad. El problema era que ahora aquellas palabras comenzaban a perseguirlo de una manera insoportable, porque, en el fondo, Miran nunca quiso solamente un heredero. Lo que realmente quería, y jamás tuvo el valor de admitir, era estabilidad, paz, una esposa leal, hijos creciendo lejos del caos político que destruyó su propia infancia. Pero el miedo a repetir los errores del pasado transformó todo dentro de él en control y distancia. Y ahora Alara aparecía exactamente como la mujer que secretamente siempre había deseado a su lado: amable, fuerte, discreta, capaz de llevar calma incluso a los corredores más fríos de aquel palacio. El problema era que quizá había destruido cualquier posibilidad antes siquiera de darse cuenta de lo que sentía. En una tarde lluviosa en Mugla, Miran encontró a Alara ayudando a una criada herida cerca de las cocinas.
Mientras ella limpiaba cuidadosamente el corte en la mano de la muchacha, el sultán permaneció observando en silencio. La criada temblaba nerviosa por la presencia de él, pero Alara seguía tranquila. «Listo, ya no va a doler», le dijo suavemente a la joven. Mihran sintió algo apretarse dentro del pecho en ese instante, porque nadie jamás había llevado tanta gentileza a aquel palacio de esa manera. Y mientras más observaba a Alara, más comenzaba a entender que ella era exactamente todo aquello que él pasó años creyendo que no existía. Esa misma noche, durante la cena, Mihran se dio cuenta de que ya no soportaba la distancia de ella. Intentó iniciar conversaciones sobre temas simples, preguntó por la madre de Alara e incluso comentó que los sirvientes parecían más felices desde su llegada al palacio. Pero Alara seguía cautelosa, educada, delicada, siempre manteniendo una pared invisible entre los dos, y eso comenzó a dolerle más que cualquier amenaza política que hubiera enfrentado en los últimos años. Porque, por primera vez, el poderoso sultán de Mugla deseaba algo que no sabía cómo conquistar. Más tarde, ya en la habitación, Mihran observó a Alara soltando lentamente su cabello frente al espejo. La imagen de ella reflejada bajo la luz tenue hizo que el silencio entre ambos pesara de una manera distinta aquella noche. «No necesitas mantenerte tan distante de mí», dijo él en voz baja. Alara cerró los ojos por un segundo antes de responder. «A veces, la distancia es la única forma de no salir herida». El sultán sintió que aquella frase le atravesaba el pecho de una manera extraña, porque sin entender el verdadero motivo de aquel alejamiento, Mihran finalmente comenzó a darse cuenta de que quizá estaba perdiendo a Alara justo en el momento en que más deseaba tenerla cerca, y mientras ella luchaba contra sus propios sentimientos para no ser destruida después, Mihran comenzaba silenciosamente a desesperarse, porque por primera vez, desde que asumió el trono, existía algo que realmente quería proteger, algo que no tenía nada que ver con política, guerra o poder. Pero había un problema cruel creciendo entre ellos sin que él lo supiera. Alara ya conocía las palabras más frías que él había dicho sobre ella, y ahora, sin imaginar que la verdad ya había sido escuchada, el sultán Mihran comenzaba a comprender demasiado tarde que quizá había herido justamente a la única mujer capaz de transformar su vida en algo más que un trono vacío. Después de aquella noche, Mihran dejó de fingir para sí mismo que solo quería una cercanía casual con Alara. Por primera vez en muchos años, el poderoso sultán de Mugla comenzó a desear conquistar a alguien de verdad, y eso cambió completamente la manera en que empezó a actuar con ella. Pequeños detalles comenzaron a aparecer en la rutina de ambos. Cuando Alara despertaba temprano, encontraba flores frescas junto a la ventana de la habitación. Durante las comidas, sus platillos favoritos aparecían en la mesa sin explicación alguna. Y cada vez que ella pasaba horas ayudando a los sirvientes, Mihran se aseguraba de que nadie la sobrecargara dentro del palacio. Al principio, Alara intentó ignorar todo aquello, pero era imposible no notar el cambio en él. El sultán ahora buscaba cualquier motivo para permanecer cerca de ella. A veces aparecía durante el té de la tarde solo para escucharla hablar sobre cosas simples. Otras veces llevaba documentos a la habitación solo para compartir el mismo espacio con ella en silencio. Y mientras más observaba Mihran a Alara en pequeños momentos, más se perdía en ella. La manera delicada en que acomodaba la habitación antes de que él llegara. La forma silenciosa en que preparaba té cuando notaba que estaba cansado. La sonrisa discreta que aparecía cuando ayudaba a alguien dentro del palacio. Todo aquello comenzó lentamente a desmontar al hombre frío que él había pasado años intentando ser. En una noche particularmente difícil, Mihran regresó irritado después de una discusión política con los consejeros. Apenas entró a la habitación, encontró a Alara acomodando algunos documentos esparcidos sobre la mesa, mientras una bandeja de té aún soltaba vapor a un lado.
Los sirvientes dijeron que no comió hoy, comentó ella con calma. Miran se quedó quieto observando aquella escena durante unos segundos. Nadie lo había cuidado de esa manera en años. Tal vez nunca lo habían hecho. Y algo en aquel instante golpeó su pecho con una fuerza inesperada. Por primera vez, desde que asumió el trono, el palacio pareció menos vacío. A partir de aquella noche, Miran comenzó a hacer cosas que jamás imaginó hacer por alguien. Mandó traer libros raros, después de escuchar a Alara comentar que extrañaba leer. Llevó telas de ciudades vecinas, porque notó que a ella le gustaba bordar cuando estaba ansiosa. Incluso las cenas cambiaron. Antes frías y silenciosas, ahora comenzaban a convertirse en momentos largos, llenos de conversaciones suaves y miradas prolongadas. Y mientras más se acercaba a ella, más comprendía el sultán algo aterrador. Ya no podía imaginar aquella habitación sin la presencia de Alara dentro de ella. El problema era que, mientras Miran se entregaba lentamente a sus propios sentimientos, Alara libraba una guerra silenciosa dentro del pecho, porque ella también comenzaba a desear todo aquello. Deseaba aquellas cenas tranquilas, las conversaciones de madrugada, la forma en que él ahora prestaba atención incluso a los detalles más pequeños sobre ella. Pero junto con la esperanza venía el miedo, siempre el miedo. Cada vez que Miran hacía algo amable, la frase cruel regresaba inmediatamente a su mente: la toleraré hasta que me dé un hijo. Y entonces su corazón volvía a retroceder. Aún así, resistirse al sultán comenzó a volverse cada vez más difícil, sobre todo porque Miran ya no escondía cuánto disfrutaba de su presencia. En una madrugada silenciosa, ambos estaban solos en la habitación mientras la lluvia caía sobre Mugla. Alara terminaba de acomodar algunos libros cuando Miran sostuvo suavemente su mano para impedir que se alejara otra vez. El toque fue firme, pero cuidadoso, muy diferente a todo lo que ella esperaba de él semanas atrás. ¿Por qué siempre huyes cuando estamos bien?, preguntó él en voz baja. El corazón de ella se aceleró de inmediato. Alara intentó retirar la mano, pero Miran se acercó más lentamente esta vez, sin frialdad, sin distancia, solo mirándola como hombre, no como sultán. «Estoy intentando entenderte», murmuró. La respiración de ella falló por un instante, porque era exactamente aquello que había soñado escuchar desde el principio. Y cuando las miradas de ambos se encontraron aquella noche, toda la tensión acumulada entre ellos finalmente explotó. Miran tocó el rostro de Alara con cuidado antes de besarla por primera vez. No fue un beso impulsivo ni brutal, fue lento, intenso, cargado de todo lo que ambos habían intentado esconder durante semanas. Por unos segundos, Alara correspondió completamente. Sus dedos se aferraron a la ropa de él mientras el corazón parecía perder el control dentro de su pecho. Y Miran sintió en aquel instante que nunca había deseado a nadie de esa manera, no solo por el cuerpo, por su presencia, por la paz que ella le daba. Pero entonces la realidad regresó como una cuchilla cruel, atravesando los pensamientos de ella. Alara se apartó abruptamente, respirando demasiado rápido. La expresión asustada de su rostro destruyó cualquier calma que existiera en el ambiente. Alara intentó acercarse otra vez Miran, pero ella retrocedió de inmediato. «No debería hacerme esto», dijo ella con la voz quebrándose ligeramente. Miran frunció el ceño, completamente perdido ante aquella reacción. «¿Hacerte qué?». La pregunta salió sincera, porque realmente no entendía. Alara sintió que los ojos le ardían, pero desvió el rostro antes de que él lo notara. ¿Cómo explicar que aquel beso significaba todo para ella, mientras que tal vez para él solo era consecuencia de la convivencia? ¿Cómo admitir que estaba enamorándose justamente del hombre que un día dejó claro que solo la quería hasta conseguir un heredero? Miran intentó sujetarla del brazo cuando notó que ella iba a salir de la habitación. «Dime qué está pasando entre nosotros».
La voz de él ya cargaba una desesperación escondida. Pero Alara sabía que, si permanecía ahí unos segundos más, terminaría confesando la verdad sobre lo que escuchó en aquel corredor. Y una parte de ella todavía tenía miedo de la respuesta que recibiría después. Entonces respiró hondo y finalmente dijo algo que hizo doler incluso su propio pecho. Tal vez sea mejor que este matrimonio termine antes de que me enamore de alguien que nunca podrá amarme de la forma en que yo necesito. Y antes de que el sultán pudiera detenerla, Alara salió de la habitación dejando a Miran solo por primera vez desde el matrimonio, completamente destruido ante la posibilidad de perderla. A la mañana siguiente del beso, Alara ya no estaba más en la habitación del sultán. Las criadas organizaron rápidamente otro aposento para ella en un ala más silenciosa del palacio, y antes incluso del amanecer, ella ya había llevado algunas ropas y unos cuantos libros hacia allá. Cuando Miran notó la habitación vacía, sintió una sensación extraña atravesarle el pecho. Por primera vez desde la boda, el silencio de aquel lugar realmente le molestó. No había té esperándolo sobre la mesa. No había libros acomodados cerca de la ventana. No estaba Alara. Y lo peor de todo era darse cuenta de cuánto comenzaba su ausencia a convertir aquella habitación en un lugar frío otra vez. Durante los días siguientes, Alara evitó a Miran de todas las maneras posibles. Salía temprano, ocupaba su tiempo ayudando a los sirvientes y evitaba permanecer en los mismos lugares que él. Pero huir de él no disminuía la confusión dentro de su cabeza. Al contrario, porque una parte de su corazón todavía quería desesperadamente creer en aquel beso. Quería creer en la mirada de él aquella noche, en el cuidado, en la forma en que había intentado acercarse. Pero entonces las palabras que escuchó detrás de la puerta regresaban inmediatamente. La toleraré hasta que me dé un hijo. Y todo volvía a derrumbarse dentro de ella. Miran intentó buscarla durante los primeros días, pero Alara siempre encontraba alguna excusa para irse antes, y aquello comenzó a afectarlo más rápido de lo que imaginaba. Durante las comidas, sus ojos la buscaban automáticamente por los salones. En las madrugadas, se descubría mirando la puerta de la habitación, esperando escucharla entrar de nuevo. Y mientras más se alejaba ella, más entendía el sultán una verdad que intentó negar durante semanas. No quería solamente su presencia en el palacio. Quería a Alara a su lado, definitivamente, para siempre. Y eso lo asustaba tanto como la posibilidad de perderla. Mientras tanto, los consejeros comenzaron a presionarlo todavía más. En una reunión política, uno de los hombres comentó fríamente: «El reino ya empieza a cuestionar la falta de noticias sobre el heredero». Otro sugirió discretamente que tal vez sería necesario considerar una segunda esposa si la situación seguía indefinida. La mirada de Miran se oscureció de inmediato. «Tengan cuidado con lo que dicen sobre mi esposa», respondió en un tono tan frío que todo el salón quedó en silencio. Pero aquellas presiones siguieron resonando dentro de él mucho después de que la reunión terminó. El problema era que Alara también comenzó a escuchar los rumores creciendo dentro del palacio. Algunas mujeres comentaban que el sultán estaba impaciente. Otras insinuaban que si ella no quedaba embarazada pronto, dejaría de ser útil para Mugla. Cada comentario apretaba aún más su pecho, porque en el fondo, el mayor miedo de Alara era exactamente ese: ser solo una etapa necesaria en la vida de Miran, una obligación temporal hasta el nacimiento de un heredero. Y mientras más se enamoraba su corazón, más comenzaba ese miedo a destruirla por dentro. En una tarde silenciosa, Alara estaba organizando ropa para donar cuando escuchó a dos mujeres de la corte susurrando cerca de la puerta. «El sultán está diferente por culpa de ella», comentó una. La otra soltó una risa baja antes de responder: «Hombres como Miran no cambian. Cuando nazca el heredero, todo volverá a ser como antes».
Alara fingió no escuchar, pero aquellas palabras quedaron golpeando su mente durante el resto del día, porque era exactamente eso lo que más temía creer. Mientras tanto, Miran comenzaba lentamente a desesperarse sin admitirlo ante nadie. Ya no lograba concentrarse en las reuniones del reino como antes. Todo parecía perder importancia cuando recordaba la manera en que Alara se apartó después del beso. Y había otra cosa que lo consumía en silencio, la frase de ella antes de salir de la habitación. Alguien que nunca podrá amarme de la forma en que yo necesito. ¿Por qué decía eso con tanta certeza? ¿Qué había hecho exactamente para que Alara creyera que él era incapaz de amarla? Aquella noche, después de horas intentando ignorar sus propios pensamientos, Miran finalmente perdió la paciencia consigo mismo. Salió de la habitación decidido a encontrarla. Los corredores del palacio estaban silenciosos cuando llegó a la nueva ala donde Alara dormía. Durante unos segundos permaneció quieto frente a la puerta intentando controlar su respiración. El poderoso sultán de Mugla jamás había dudado frente a guerras, traiciones o amenazas políticas, pero ahora dudaba frente a una sola mujer. Alara abrió la puerta todavía sorprendida de verlo ahí tan tarde. Su mirada se tensó de inmediato. No debería estar aquí. Miran entró aún así, cerrando la puerta lentamente detrás de él. El pequeño ambiente parecía todavía más silencioso con los dos tan cerca otra vez. «Basta», dijo él en voz baja pero firme. «Necesito entender por qué huyes de mí como si hubiera hecho algo imperdonable». El corazón de ella se aceleró de inmediato, porque por primera vez desde la boda, aquel momento finalmente había llegado. Alara intentó desviar la mirada, pero Miran se acercó más, no agresivo, no frío, solo desesperado de una forma que ella jamás había visto en él. «Estoy intentando acercarme a ti, y tú sigues alejándote cada vez más. Dime qué pasó». La voz de él cargaba dolor verdadero ahora. Y eso terminó destruyendo la poca fuerza que quedaba dentro de ella, porque en el fondo Alara ya no podía soportar cargar con aquello sola. Sus ojos comenzaron a llenarse lentamente de lágrimas, mientras la respiración le fallaba. Durante unos segundos, el silencio pesó tanto que Miran sintió el pecho apretarse. Entonces Alara finalmente habló. «La mañana después de nuestra boda, lo escuché hablando con los consejeros. El rostro de él perdió completamente el color. Lo escuché decir que me toleraría solo hasta que le diera un hijo». El silencio que tomó la habitación en aquel instante pareció destruir algo dentro de los dos al mismo tiempo. Miran permaneció inmóvil durante unos segundos después de escuchar aquello. Por primera vez en muchos años, el sultán de Mugla parecía completamente sin reacción. Sus ojos quedaron fijos en el rostro de Alara mientras las palabras de ella resonaban una y otra vez dentro de su cabeza. Entonces era eso. Por eso ella huía. Por eso siempre retrocedía cuando él intentaba acercarse. Su pecho se apretó de una manera casi sofocante al darse cuenta de que, sin saberlo, había destruido todo antes incluso de que comenzara. «Alara». La voz de él salió baja, quebrándose por primera vez desde que ella lo conocía, pero Alara dio un paso atrás inmediatamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque firmes. «No necesitas intentar explicarlo». Miran frunció el ceño de inmediato. «Escuchaste solo una parte de la conversación». Ella soltó una risa débil, amarga, completamente distinta de la mujer amable que él había conocido durante los últimos meses. «Escuché lo suficiente». El silencio volvió a pesar entre ambos, mientras Alara intentaba controlar su respiración. «Entendí perfectamente cuál era mi lugar en este matrimonio desde el principio». «Eso no es verdad». La respuesta salió demasiado rápida, demasiado intensa, pero Alara negó con la cabeza de inmediato. «No necesita fingir que está enamorado de mí ahora». La frase atravesó a Miran como una cuchilla, porque por primera vez comprendió el tamaño de la herida que le había causado. Y peor aún, comprendió que tal vez ya era demasiado tarde para arreglarlo. «No estoy fingiendo», respondió acercándose lentamente.
pero Alara volvió a retroceder antes de que él pudiera tocarla. «Por favor, no haga esto todavía más humillante para mí». Las palabras de ella hicieron que algo se rompiera dentro de él, porque Miran ya no soportaba verla creer que todo aquello era mentira. «¿Crees que pisotearía mi propio orgullo de esta manera por obligación?». Su voz salió más fuerte esta vez, cargada de emoción verdadera. «¿Crees que pasaría noches enteras sin poder dormir por culpa de una obligación política?». Alara sintió el corazón acelerarse violentamente, pero se obligó a mantenerse firme, porque una parte de ella quería creer en cada palabra de él, pero otra parte seguía aterrada ante la posibilidad de ser destruida después. Entonces respiró hondo y dijo algo que hizo que la sangre de él se helara de inmediato. «Me iré del palacio». El silencio cayó brutalmente entre los dos. Miran simplemente la miró, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. «No». La respuesta salió automática, fría, instintiva, pero Alara continuó. «No voy a seguir permitiéndome vivir así. No voy a pasar el resto de mi vida intentando descubrir si soy amada o solo necesaria para darle un heredero». Miran pasó lentamente una mano por su rostro, claramente afectado por primera vez frente a ella. Luego permaneció en silencio durante unos segundos antes de finalmente decir algo que jamás le había contado a nadie dentro de aquel palacio. «Mi padre destruyó su propia vida por culpa de los sentimientos». Alara levantó la mirada de inmediato. La voz de él era diferente ahora, más pesada, más humana. Se enamoró de una mujer en quien confió por encima de todo, y ella utilizó eso para manipular el reino, dividir alianzas y provocar guerras dentro de la propia familia. Miran desvió la mirada un instante antes de continuar. «Crecí viendo hombres morir por culpa de las decisiones emocionales de él». Alara permaneció completamente en silencio, mientras Miran finalmente derribaba el muro que había cargado durante años. «Cuando asumí el trono, me prometí a mí mismo que jamás permitiría que los sentimientos controlaran mi vida». Respiró profundamente. «Entonces aprendí a parecer frío, distante. Aprendí que los hombres en mi posición no pueden mostrar debilidad frente a la corte». El dolor escondido en su voz comenzaba a aparecer sin control. Aquella mañana, cuando dije eso a los consejeros, estaba intentando proteger mi posición. Porque en ese palacio, cualquier señal de emoción se convierte en un arma en manos de las personas equivocadas. Los ojos de Alara comenzaron a llenarse de lágrimas otra vez, pero siguió escuchándolo en silencio. Entonces, Miran dio un paso más hacia ella. Esta vez no como sultán, solo como hombre. «El problema es que tú apareciste». La frase salió casi como un susurro cansado. «Y destruiste todo aquello que pasé años intentando construir dentro de mí». El pecho de ella se apretó violentamente, porque jamás había visto al poderoso sultán Miran de aquella manera, vulnerable, casi perdido frente a ella. «Comencé a notarte en los detalles más simples». Ahora la miraba directamente, sin esconder nada, en la forma en que tratabas a los sirvientes sin esperar reconocimiento, en el té que dejabas listo cuando volvía agotado de las reuniones, en la manera en que acomodabas mis documentos sin que nadie te lo pidiera, en cómo la habitación parecía menos vacía cuando tú estabas en ella. Cada palabra hacía que el corazón de Alara latiera más fuerte, y Miran continuó. «Fuiste la primera persona que me hizo sentir paz dentro de ese palacio». Su voz se quebró ligeramente esta vez. Cuando sonreías ayudando a alguien, comenzaba a olvidar todo lo que existía fuera de esos corredores. Respiró hondo antes de completar, y fue entonces cuando entendí algo que me asustó más que cualquier guerra. Alara apenas podía respirar ahora. Entonces el sultán se acercó lo suficiente para que ella sintiera la tensión de él, tan fuerte como la suya. «Te convertiste exactamente en la mujer que secretamente soñé tener a mi lado, mientras fingía ante el mundo que no necesitaba a nadie».
El silencio entre los dos se volvió pesado después de aquello, pero esta vez no era distancia, era demasiada emoción asfixiándolos al mismo tiempo. Entonces Miran levantó lentamente la mano y tocó el rostro de ella con un cuidado casi doloroso. «Me equivoqué contigo». La sinceridad en su voz destruyó la última barrera dentro de Alara. «Pero todo lo que estoy sintiendo ahora es real». Los ojos de ella finalmente se llenaron de lágrimas, porque, en el fondo, era exactamente aquello lo que había soñado escuchar desde el primer día en aquel palacio. Alara permaneció inmóvil mientras las lágrimas descendían silenciosamente por su rostro. Por primera vez, desde que entró a aquel palacio, el sultán Miran estaba frente a ella sin máscaras, sin frialdad y sin la postura inquebrantable que todos en Mugla temían. Había verdad en su voz, verdad en su mirada, y eso destruyó por completo las defensas que ella había intentado mantener durante tanto tiempo. Cuando Miran limpió delicadamente una lágrima que resbalaba por su mejilla, Alara cerró los ojos por un instante, porque, en el fondo, todo lo que más deseaba era volver a creer en aquel hombre. «Tengo miedo de confiar en ti», confesó ella en voz baja. Miran acercó lentamente su frente a la de ella. «Entonces, deja que pase el resto de mi vida demostrándote que no volveré a lastimarte». La frase golpeó a Alara de una forma imposible de ignorar. Su corazón ya estaba cansado de luchar contra lo que sentía, y aquella noche, por primera vez desde la boda, dejó de huir de él. Cuando Miran la besó nuevamente, ya no existía distancia entre los dos, solo emoción acumulada durante semanas explotando al mismo tiempo. El sultán la sostenía con cuidado, como si tuviera miedo de perderla en cualquier instante. Aquella madrugada, ambos finalmente dejaron caer el dolor, el miedo y las barreras. Ya no existía el matrimonio político, ni el peso del trono, ni los consejeros presionando por herederos. Por primera vez eran solo Miran y Alara, y para el sultán, aquello fue más intenso que cualquier cosa que hubiera vivido, porque no era solamente deseo, era paz. Era sentir que después de años viviendo rodeado de desconfianza, finalmente había encontrado a alguien frente a quien no necesitaba fingir ser de piedra todo el tiempo. Cuando amaneció en Mugla, algo dentro del palacio parecía diferente, y no tardaron en notarlo todos. Por primera vez, Miran apareció junto a Alara frente a la corte, sosteniendo su mano sin importarle las miradas a su alrededor. Durante el desayuno, uno de los consejeros intentó volver al tema del heredero, pero el sultán ni siquiera dejó que terminara. «Mi esposa no volverá a ser tratada como un asunto político frente a mí». El silencio cayó inmediatamente sobre el salón. Las mujeres de la corte se miraron sorprendidas entre sí, porque el hombre más frío de Mugla ahora miraba a Alara como si fuera la única persona importante en aquel lugar. Los días siguientes se convirtieron en los más felices que Alara había vivido jamás. Miran comenzó a buscarla para caminar juntos por los jardines internos del palacio. Se aseguraba de cenar a su lado todas las noches. A veces cancelaba reuniones solo para pasar más tiempo, escuchando a Alara hablar sobre cosas simples que antes habría considerado irrelevantes. Y mientras más se acercaba a ella, más comprendía el sultán cuánto había cambiado su vida. Por primera vez en muchos años reía de verdad, dormía en paz. E incluso los sirvientes comenzaron a comentar que Mugla parecía menos pesada desde que Alara conquistó definitivamente el corazón del sultán. Miran también dejó de esconder lo que sentía frente a los demás. Durante reuniones importantes se aseguraba de escuchar las opiniones de ella sobre asuntos del pueblo. En las fiestas de la corte mantenía siempre a Alara a su lado. Y cierta noche, frente a varios nobles, besó lentamente la mano de ella antes de decir: «Ninguna victoria de mi reino vale más que la paz que esta mujer trajo a mi vida». Todo el salón quedó en silencio, porque todos allí conocían al antiguo Miran.
el hombre frío, inaccesible e incapaz de demostrar sentimientos. Y ahora el poderoso sultán parecía completamente rendido al amor de su propia esposa. Alara finalmente comenzó a creer que quizá había encontrado la felicidad verdadera. El miedo que cargaba desde el inicio del matrimonio comenzó a desaparecer poco a poco, porque Miran no demostraba amor solo con palabras, lo demostraba en los detalles. La esperaba para dormir, preguntaba si había comido durante el día, mandaba traer dulces de las ciudades vecinas porque descubrió cuáles eran sus favoritos, y en las madrugadas silenciosas permanecía abrazado a ella como alguien que finalmente encontró un lugar seguro después de vivir años en guerra consigo mismo. Pero mientras ambos vivían aquellos días intensos, algo comenzó lentamente a moverse entre las sombras del palacio. Algunos consejeros estaban demasiado incómodos con el cambio del sultán. Otros comenzaron a ver a Alara como una amenaza para la influencia que tenían sobre Miran, y los rumores volvieron a circular discretamente por los corredores de Mugla. Decían que el sultán se estaba volviendo demasiado vulnerable. Decían que Alara había logrado controlar al hombre más poderoso del reino. Y había alguien dentro de aquel palacio dispuesto a destruir la felicidad de ambos antes de que se volviera demasiado fuerte. En una tarde tranquila, mientras Miran y Alara almorzaban juntos en el balcón del palacio, un sirviente apareció llevando una carta urgente proveniente de las regiones del norte de Mugla. El sultán abrió el documento con calma al principio, pero su rostro cambió por completo conforme leía cada línea. Alara notó inmediatamente cómo el peso regresaba a su mirada otra vez. La misma mirada fría y tensa que casi había desaparecido durante las últimas semanas. ¿Qué pasó?, preguntó ella sintiendo el corazón apretarse. Miran tardó unos segundos en responder. Luego cerró lentamente la carta antes de mirarla de una manera demasiado extraña. El pasado que intenté enterrar acaba de regresar. Alara sintió cómo el corazón se le apretaba inmediatamente al ver el rostro de Miran cambiar de aquella manera. En segundos, todo el hombre ligero y enamorado de las últimas semanas parecía haber desaparecido. El sultán volvió a ponerse rígido, distante, con la mirada perdida en algún lugar muy lejos de ahí. «Miran», lo llamó ella en voz baja, pero él tardó algunos segundos en responder. Finalmente respiró hondo y le entregó la carta en las manos. Mientras la leía, Alara sintió que el cuerpo se le helaba. El hombre que había destruido a la familia de Miran años atrás, el mismo aliado responsable de las traiciones y guerras dentro del reino, estaba regresando a Mugla exigiendo nuevamente un lugar político. El consejo quiere que haga una alianza con él. La voz de Miran salió cargada de una rabia contenida. Creen que eso traería estabilidad al reino. Alara levantó lentamente la mirada, comprendiendo cuánto lo afectaba aquello. Por primera vez, desde que se habían acercado de verdad, veía el tamaño del dolor que Miran había escondido durante todos aquellos años. No era solo miedo a amar, era miedo a perderlo todo otra vez. Miedo a repetir la tragedia que destruyó a su familia. Y eso comenzó a asustarla también. En los días siguientes, el ambiente dentro del palacio cambió por completo. Los consejeros presionaban a Miran todo el tiempo para que aceptara la alianza política. Algunos decían que el reino necesitaba esa unión para evitar futuras guerras. Otros insinuaban que el sultán estaba tomando decisiones demasiado emocionales por culpa de Alara. Y por primera vez desde que se enamoraron, ambos comenzaron a sentir el peso del mundo intentando separarlos. Miran volvió a dormir poco. Las reuniones se volvieron tensas y Alara notaba claramente que él comenzaba a cerrarse otra vez. El problema era que ahora ella ya conocía al hombre detrás de la armadura y no sería capaz de quedarse mirando cómo Miran se hundía solo dentro de su propio dolor. En una madrugada silenciosa, encontró al sultán solo en el gran salón observando antiguos documentos de la familia real.
Había rabia y sufrimiento en su rostro al mismo tiempo. «No tienes que cargar con esto tú solo», dijo ella acercándose lentamente. Miran cerró los ojos un instante antes de responder. «Así fue exactamente como comenzó todo años atrás. Mi padre confió en las personas equivocadas y destruyó su propia vida». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo cometer el mismo error». Entonces, Alara sostuvo el rostro de él con cuidado, obligándolo a mirarla. «Amar a alguien no fue el error de tu padre». Los ojos de él se encontraron inmediatamente con los de ella. El error fue amar personas incapaces de amar de regreso. El silencio entre ambos se volvió pesado después de aquella frase. Porque Miran entendió en ese instante que Alara jamás destrozaría su corazón de la manera en que lo hicieron en el pasado. Y fue precisamente ahí cuando algo finalmente cambió dentro del sultán. Por primera vez comprendió que amar a Alara no lo debilitaba. En realidad, era justamente ella quien impedía que se derrumbara. A la mañana siguiente, durante la reunión del consejo, Miran sorprendió a todos los hombres de la corte. Cuando uno de los consejeros volvió a insistir en la alianza con el hombre que destruyó a su familia, el sultán se puso de pie lentamente frente a todos. «Prefiero perder parte del reino antes que volver a entregar mi vida a personas sin honor». Todo el salón quedó en silencio. Entonces uno de los hombres insinuó que Alara estaba influyendo demasiado emocionalmente en las decisiones de él. Y fue en ese instante cuando Miran perdió completamente la paciencia. «Lo único que mi esposa hizo fue enseñarme a pensar como hombre, no solo como sultán». Los rumores explotaron por todo Mugla después de aquella reunión. Nadie había visto jamás a Miran defender a alguien de aquella manera, pero el sultán ya no parecía preocuparse por los comentarios de la corte. Al contrario, en los días siguientes comenzó a demostrar todavía más claramente que Alara ocupaba un lugar por encima de cualquier política dentro de su vida. Se aseguraba de llevarla a todas las reuniones importantes, pedía su opinión frente a nobles influyentes, y cada gesto aumentaba aún más el respeto que los sirvientes sentían por ella dentro del palacio. Pero Miran todavía quería hacer algo más grande, algo definitivo. Y en una noche silenciosa, mientras observaba a Alara dormir a su lado, tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos para siempre. A la mañana siguiente, ordenó que todos los miembros importantes del palacio fueran reunidos en el gran salón principal: nobles, consejeros, sirvientes antiguos, mujeres de la corte, todos. Todo Mugla parecía curioso por el motivo de aquella convocatoria inesperada, y cuando el sultán apareció tomado de la mano de Alara frente a todos, el silencio se apoderó del salón inmediatamente. Miran respiró hondo antes de comenzar a hablar. Por primera vez, el poderoso sultán de Mugla habló públicamente sobre sus propios errores. Contó la frase cruel que dijo al inicio del matrimonio, habló del miedo que había cargado desde la destrucción de su propia familia, y habló, sobre todo, de cómo Alara había cambiado cada parte de su vida sin exigir jamás nada a cambio. «Ella entró en este palacio cuando yo era un hombre vacío», resonó firme su voz por el salón, «y transformó mi vida en algo que jamás imaginé merecer». Los ojos de Alara ya estaban llenos de lágrimas cuando Miran se giró completamente hacia ella frente a todos. Entonces el sultán hizo algo que nadie jamás imaginó ver. Se arrodilló lentamente frente a ella. Todo el salón contuvo la respiración en ese mismo instante. «Alara», la voz de él falló ligeramente, pero continuó firme. «Me casé contigo por obligación ante el reino, pero hoy, frente a todos los que forman parte de mi vida, quiero pedirte que elijas quedarte conmigo por amor». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ella sin control, no como una obligación política, no como la madre de un heredero, sino como la mujer de mi vida. Alara llevó las manos a su rostro, intentando contener el llanto, pero ya no podía esconder la emoción. Durante unos segundos, solo contempló al hombre frente a ella.
El mismo sultán que un día la había destruido con palabras frías y que ahora colocaba su propio orgullo a sus pies frente al reino entero. Entonces finalmente sonrió entre lágrimas. Llegué a este palacio con miedo. Su voz temblaba de emoción. Pero también llegué llena de esperanza de encontrar algo de amor dentro de este matrimonio. Todo el salón permaneció en absoluto silencio mientras ella sostenía el rostro de Mirán con las manos temblorosas. Y ahora, finalmente, estoy viviendo exactamente todo aquello con lo que soñé. Después de aquella noche en el gran salón, Mugla jamás volvió a ver a Alara de la misma manera. La petición del sultán Mirán, frente a toda la corte, cambió por completo la posición de ella dentro del palacio. Ya no existían susurros venenosos cuando caminaba por los corredores. Ya no había dudas sobre el lugar que ocupaba en la vida del hombre más poderoso del reino, porque ahora todos veían claramente lo que antes parecía imposible. El sultán estaba profundamente enamorado de su propia esposa, y Mirán se encargaba de demostrarlo todos los días, sin esconder absolutamente nada. Las semanas siguientes se transformaron en los días más felices de la vida de ambos. Mirán ya no soportaba pasar demasiado tiempo lejos de ella. Siempre que terminaba reuniones políticas, buscaba inmediatamente a Alara por los jardines, cocinas o salones del palacio. Y ella, por primera vez desde que llegó a Mugla, finalmente se sentía en casa. La habitación antes fría ahora estaba llena de risas suaves, largas conversaciones durante la madrugada y pequeños momentos que ninguno de los dos imaginó vivir cuando aquel matrimonio comenzó. A veces, Mirán simplemente la abrazaba en silencio, como alguien que todavía no podía creer que finalmente había encontrado paz. Los sirvientes comenzaron a comentar que el sultán había cambiado por completo. Antes rígido e inaccesible, ahora sonreía con frecuencia. Escuchaba más a las personas e incluso caminaba por los corredores, tomando la mano de Alara sin importarle quién estuviera mirando. Y ella también había cambiado. La tristeza silenciosa que cargaba en los ojos desde el inicio del matrimonio desapareció poco a poco, porque ahora Alara ya no necesitaba preguntarse si era amada. Mirán se lo dejaba claro en cada gesto, en cada mirada y cada vez que se aseguraba de ponerla por encima de cualquier obligación del reino. En una noche tranquila, mientras ambos cenaban solos en el balcón del palacio, Mirán observó a Alara en silencio durante algunos segundos antes de decir algo que hizo que el corazón de ella se acelerara. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Ella sonrió ligeramente antes de preguntar. ¿Qué cosa? Entonces, el sultán tomó lentamente su mano. Pensar que casi destruí todo esto antes siquiera de darme cuenta de lo que significabas para mí. Los ojos de ella se llenaron de emoción inmediatamente, porque durante mucho tiempo tuvo miedo de que aquel amor nunca existiera de verdad. Y ahora estaba frente a un hombre completamente rendido a ella. Los meses comenzaron a pasar con una tranquilidad que ninguno de los dos había conocido antes. Mirán seguía protegiendo a Alara de cualquier comentario de la corte, pero ahora casi nadie se atrevía a faltarle al respeto. Al contrario, los propios consejeros comenzaron a reconocer que Mugla nunca había estado tan estable como después de la llegada de ella al palacio, y el sultán sabía exactamente la razón. Alara no solo conquistó su corazón, también devolvió humanidad a un hombre que pasó años viviendo como si fuera incapaz de sentir algo más que deber y responsabilidad. Entonces, una mañana silenciosa, todo volvió a cambiar. Alara despertó sintiendo un extraño malestar y tuvo que apoyarse en la cama antes de lograr levantarse. Las criadas insistieron en llamar inmediatamente a la curandera del palacio. Mirán apareció pocos minutos después, claramente preocupado al verla tan pálida. ¿Qué está pasando?, preguntó sosteniendo su rostro con cuidado. Alara intentó tranquilizarlo, pero en el fondo también sentía el corazón acelerado.
Y cuando la curandera finalmente sonrió emocionada después de examinarla, el silencio se apoderó de toda la habitación. «Felicidades, sultán». La mujer inclinó la cabeza respetuosamente antes de continuar. «La sultana está esperando un hijo». Por algunos segundos, Miran simplemente permaneció inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido frente a él. Entonces, los ojos del sultán comenzaron a llenarse discretamente de lágrimas por primera vez en muchos años. Alara llevó una mano a su boca intentando contener la emoción, pero ya estaba llorando antes siquiera de poder decir algo. Y cuando Miran finalmente la miró, había tanta felicidad en su rostro que el corazón de ella casi no pudo soportarlo. El sultán se arrodilló inmediatamente frente a ella, sosteniendo sus manos entre las suyas como si fueran lo más valioso del mundo. «Me estás dando todo lo que siempre soñé». La voz de él se quebró por completo esta vez. Alara comenzó a llorar todavía más fuerte al darse cuenta de que por primera vez la palabra heredero ya no llevaba dolor entre ellos, porque ahora aquel hijo no era una obligación política, era el fruto del amor que habían construido juntos después de sobrevivir a sus propios miedos. La noticia se extendió rápidamente por Mugla y todo el palacio entró en celebración. Los sirvientes festejaban por los corredores. Los consejeros finalmente se inclinaban ante Alara con verdadero respeto, y Miran prácticamente no se separaba de ella ni un solo instante. El hombre que un día afirmó que solo la toleraría, ahora la trataba como el centro de su propia existencia. La cuidaba en cada detalle. Cancelaba reuniones para quedarse a su lado y se aseguraba de tocar su vientre todas las noches, como alguien que todavía no podía creer completamente la felicidad que tenía en las manos. Y así fue como el matrimonio, que comenzó por obligación, se transformó en la mayor historia de amor que Mugla había conocido jamás. El sultán frío, temido e incapaz de demostrar sentimientos, terminó encontrando exactamente aquello que pasó años intentando evitar. Y Alara, la joven que entró a aquel palacio con miedo de ser solo necesaria para dar un heredero, terminó convirtiéndose en la mujer más amada de todo el reino, porque al final, el hombre que decía necesitar solamente un hijo, descubrió que lo único que realmente faltaba en su vida era ella. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.